Listo, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy que corresponde al programa de formación técnica, control de calidad y operaciones aplicada a la industria de dispositivos médicos. Estamos en el módulo ya número 6 que es sobre operaciones en la industria sanitaria. La semana pasada lo que estuvimos viendo fue ya la finalización del módulo número 5 donde vimos todo lo que tiene que ver con diagramación, tipos de diagrama, para qué son utilizados, importancia y cómo se utilizan. Y esta semana, como lo pueden ver y como les indiqué, estamos iniciando ya el módulo 6 que trata sobre diferentes tipos de operaciones en la industria sanitaria. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. Como parte de las operaciones en la industria de dispositivos médicos, tenemos varios sistemas de producción que son utilizados y que tienen que ver con manufactura esbelta o Lean Manufacturing, como también lo pueden encontrar. El TPS es uno de estos sistemas, es el sistema de producción Toyota o desarrollado por Toyota. Esto es lo que se convirtió en la base de lo que es la manufactura esbelta o el Lean Manufacturing. Y es una filosofía integral que va a combinar diferentes herramientas, métodos y principios para la producción. Y esto es para producir con calidad, con eficiencia, bajos costos, teniendo el mínimo de desperdicios y también maximizando el respeto por las personas. Todo esto como parte del sistema de producción de desarrollo Toyota. Y como les indiqué, que se convirtió en la base de lo que es el Lean Manufacturing. Este sistema de producción Toyota incluye dos grandes pilares que son la producción justo a tiempo o el JIT y el JIDOCA, que es la autonomación o calidad en la fuente. Podríamos decirlo mejor, calidad en la fuente. ¿Cuál es la analogía de estas dos? Que el sistema de producción Toyota es la receta completa del platillo, por decirlo así, es lo general, es el sistema. Y el J y el justo a tiempo es uno de los ingredientes principales de esa receta, vamos a decirlo así. No son lo mismo, pero uno no funciona sin el otro. O sea que para tener un sistema de producción Toyota necesitamos que se produzca también justo a tiempo. ¿Y qué es justo a tiempo? Ya lo vamos a revisar. El justo a tiempo comenzó después de la Segunda Guerra Mundial como parte del sistema de producción Toyota. Y en 1976 se dio una segunda crisis mundial de petróleo. Entonces los japoneses, recordemos que todo esto, la manufactura esbelta, el justo tiempo, etcétera, todos estos sistemas se crean en Japón. Pero justo en este tiempo, en 1976, cuando se da la crisis mundial de petróleo, estos japoneses se preocupan por la parte de la flexibilidad de los procesos de fabricación o la producción. Y entonces se difunde la filosofía justo a tiempo en las empresas generales de Japón. Y luego en 1980, algunos empresarios de Estados Unidos estudian este justo a tiempo porque empiezan a ver o empezaron ya a ver desde antes que había mucho éxito en las empresas japonesas. Entonces lo estudian y lo empiezan a adoptar en la parte de Estados Unidos, principalmente en la industria automotriz. Y luego ya se expande a otras empresas como Black & Decker y Hewlett Packard, que son una de las empresas principales que ya habían desde ese tiempo. Entonces, ahora sí, ¿qué es el justo a tiempo? Entonces, primero es recordar que tiene que ver con el tema de los desperdicios. ¿Y qué es un desperdicio? Es todo lo que no sea la cantidad mínima de equipo, de piezas, de espacio, de tiempo, de materiales,
que resultan absolutamente esenciales para añadir valor al producto. O sea, todo lo que no sea la cantidad mínima de lo que sea, podemos decir, y que no son esenciales para añadir valor al producto. Entonces, todo lo que no es esencial o lo que no es mínimo de equipos, materiales, etcétera, eso va a ser un desperdicio para esta filosofía y a nivel, podemos decir, general. Entonces, ¿cuál es el objetivo del justo a tiempo? De este sistema o filosofía, podemos decir, que se puede producir en la eliminación del desperdicio. O, en otras palabras, en la búsqueda de problemas y el análisis de soluciones. Todo esto para eliminar actividades que sean innecesarias o que sean desperdicios. Entonces, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cuándo se necesita? ¿Cuánto se necesita sin que sea algo adicional? ¿Verdad? Ya lo vimos. ¿Ok? O sin que sea algo que no sea esencial para añadir valor al producto. ¿Cómo y dónde? Justo lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos, cómo lo necesitamos y la cantidad que necesitamos. ¿Por qué? Porque si tenemos más de lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos, como lo necesitamos y cuando lo necesitamos, eso se va a convertir o se puede convertir en un desperdicio o en material que se va a almacenar y que se puede dañar o material que no se va a utilizar, entonces nuevamente se puede dañar, etc. ¿Cuál es esta filosofía del justo a tiempo? Es una filosofía industrial que se puede resumir en lo siguiente: fabricar los productos estrictamente necesarios en el momento preciso y en las cantidades debidas. Eso es, en resumen, sencillo, lo que significa el justo tiempo, esta filosofía. Nuevamente, fabricar los productos estrictamente necesarios en el momento preciso y en las cantidades debidas. Ni más ni menos. Justo lo que necesitamos. Y por eso se llama justo a tiempo. Y esta filosofía incluye o engloba en las siguientes 5 ceros o teoría de los 5 ceros, que sería cero tiempo al mercado, cero defectos en los productos, cero pérdidas de tiempo, cero papel de trabajo y cero stock. Y esta teoría, ya lo vimos, es una gestión de la calidad que busca eliminar fallas, también desperdicios y variaciones en los procesos productivos. Y para eso se utilizan otros principios o están ligados también a otros principios, como lo que es Kaizen, que también ya lo vamos a ver más adelante, cuál es su significado. Pero ya lo vimos, voy a devolver un momentito. El justo tiempo, nuevamente, fabricar, producir, solo lo necesario en el momento preciso y en las cantidades debidas. Y este justo tiempo se engloba en lo que es la teoría de los 5 ceros, que ya vamos a ver lo que es la teoría de los 5 ceros. Esta teoría, importante, se alinea con principios de mejora continua, como lo que es Kaizen, que lo vamos a ver más adelante. Y esta teoría de los 5 ceros, ¿qué significan? Estos 5 ceros significa el cero tiempo al mercado, que es reducir al mínimo el tiempo entre la idea y el lanzamiento del producto, o sea, el menos tiempo posible, por lo mismo, para que evitemos el almacenamiento o evitemos el desperdicio de materiales, de productos, etc. Cero defectos en los productos, ya con esto no hay mucho que explicar. Claramente las fallas, los defectos significan costos, tiempo desperdiciado, tiempo de personas y costos generales, ¿verdad? Que no necesitamos. Luego, cero pérdidas de tiempo, también eliminar todas las actividades que no agregan valor dentro del proceso. Cero papel de trabajo, eso significa que es la búsqueda de digitalizar y automatizar procesos y específicamente lo que reduzca el uso de documentos físicos. Y el cero stock es mantener inventarios mínimos, solo lo necesario para poder operar, porque mucho inventario significa también material
que se puede desperdiciar, que se puede dañar y que no está en este momento a la venta. Entonces, no está generando ninguna ganancia, estando nada más ahí en stock. ¿Alguna consulta o duda hasta acá? Todo esto es meramente conceptual. Importante nada más conocer cuáles son sus significados y claramente tenerlos claros. ¿Alguna consulta o duda? Lo que acabamos de ver. Ok, entonces continuamos. Las manitas de la... sí, las manitas me dan la respuesta de que todo está claro. Entonces continuamos con lo que son desperdicios. Ya vimos que el justo a tiempo busca eso, eliminar desperdicios, haciendo que se fabrique en el momento correcto, en la cantidad correcta, justo cuando es necesario. Y entonces, así evitamos desperdicios. Pero ¿cuáles o qué son qué son desperdicios? Existen 7 tipos de desperdicios. Por sobreproducción, por tiempos muertos o de espera, por transporte, por procesos inadecuados, por stocks, por movimientos improductivos y por productos defectuosos, que los vamos a ver a detalle a continuación. La sobreproducción es simplemente producir más de lo que se necesita o antes de que sea requerido. ¿Y cuáles son las consecuencias? Consumo de más materias primas, o sea, un desperdicio. Podemos utilizar materia prima que al final la vamos a gastar y que en realidad no era necesaria. Pago de salarios por trabajos innecesarios y creación de stocks o inventarios, que ya vimos que no es bueno tener mucho stock porque puede ser material que se dañe y que no sea utilizado. Tiempos muertos son esperas en las que máquinas, materiales o personas no pueden trabajar. Son fácilmente identificables y lo que hay que hacer es no ocultarlos para que puedan tomarse las medidas de corrección necesarias. Entonces, si hay algún tiempo muerto en un sistema de producción, tenemos que tenerlo claro, revisar qué es lo que está pasando, por qué la persona está sin producir o por qué la máquina está sin producir, para poder mejorarlo o atacarlo. Luego tenemos transportes, que son movimientos innecesarios de materiales o productos entre áreas. No agrega valor y aumenta el riesgo de daños y tiempos, y son muy comunes. Entonces no significa que es que no vamos a tener transporte, ¿verdad? Porque siempre van a haber, pero tenemos que entender cuál es ese transporte, cuál es esa distancia y cuál es el tiempo, ¿verdad? Y cómo reducirlo. Puede ser que haya algún transporte donde simplemente se pueda mejorar dónde ubicamos, no sé, la materia prima o dónde ubicamos la herramienta. Hay que estudiarlo, hay que apuntarlo, diagramarlo como lo vimos en el módulo anterior. Podemos documentar el tiempo, podemos documentar la distancia y hacer una propuesta para poder reducirlo luego. Pero el transporte como tal, así general, es un desperdicio. Entonces siempre hay que estudiarlo. Procesos inadecuados. Ese me fue. Procesos inadecuados. ¿Qué significan procesos inadecuados? Es hacer más trabajo del necesario, que pueden ser acabados excesivos, pasos duplicados, controles repetidos, y sucede cuando el proceso no está optimizado. ¿Qué puede ser un proceso inadecuado? Puede ser algún retrabajo o puede ser que simplemente algún proceso no está tan bien desarrollado y entonces se tenga que hacer algo adicional, no necesariamente reprocesar la unidad como hacer algo que ya se hizo, sino algo adicional que si lo estudiamos y lo revisamos no es necesario. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias? Puede resultar esto en un producto que sea defectuoso al final. Entonces, ¿qué se puede hacer? Para conseguir eliminarlo, se pueden añadir o modificar determinados aparatos para facilitar el funcionamiento de una máquina, si es en el caso de las máquinas, por ejemplo. Y a nivel de procesos como tal, físicos o manuales,
Simplemente estudiarlos, entender si agrega o no agrega valor al producto final, si es algo que no es necesario hacerlo, que simplemente es algo que se hace por costumbre, ¿verdad? Todo esto hay que estudiarlo, documentarlo y después proponer las acciones nuevas. Y stocks, ya lo mencioné anteriormente, temas de inventarios. Mantener mucho inventario siempre es un desperdicio, porque por mucho tiempo podemos tener producto que sea vencido, entonces que vamos a tener que eliminar, vamos a tener que rechazar, o podemos también tener producto que por estar almacenado, ya sea el tipo de almacenamiento o simplemente por estar almacenado, se puede caer, se puede romper, se puede maltratar, solamente por eso, por estar ahí en un lugar específico y por haber mucho material alrededor. Entonces, inventarios no es bueno, el exceso de inventarios no es bueno. Hay que tener justo lo necesario según la demanda que se tenga de nuestro producto y no mantener más de eso. Y a nivel de movimientos improductivos, estos son desplazamientos físicos innecesarios de los trabajadores, como buscar herramientas o girar de más. También en el módulo pasado vimos diferentes tipos de diagramas donde podemos eh, identificar los movimientos, apuntar los movimientos, por ejemplo, el diagrama bimanual, donde podemos poner qué es lo que hace una mano, qué es lo que hace la otra mano. Tenemos otros tipos de diagramas donde también apuntamos los movimientos del operario como tal. Y todo eso se tiene que utilizar, revisar para poder apuntar cuáles son esos movimientos que son improductivos. Por ejemplo, a nivel de diagrama bimanual, que una mano se quede sin hacer nada y la otra esté solita trabajando. ¿Cómo hacemos para que las dos se aprovechen al máximo? O movimientos improductivos también. Vemos que un operario tiene que hacer al giros de más, tiene que moverse de un lado a otro de más, porque simplemente una herramienta está muy lejos. Entonces, esos movimientos son innecesarios, tenemos que identificarlos, apuntarlos y también minimizarlos, si es posible, o más bien eliminarlos si es posible, y si no, minimizarlos. Y luego los productos defectuosos también, claramente, si tenemos rechazos, si tenemos productos que no son conformes, son productos que todo lo que hicimos, el tiempo invertido, el personal invertido, la materia prima invertida y todos los costos relacionados a agua, luz, etcétera, todo eso se desperdició porque al final hicimos todo, utilizamos todo esto para tener un producto que al final no se va a vender. Entonces, claramente, un producto defectuoso es un desperdicio. Y luego, subutilización de las habilidades. Este se considera un octavo desperdicio. No es tan sencillo de ver, podríamos decir, o tan escuchado, pero es un desperdicio cuando no se utilizan las habilidades y las capacidades del personal adecuadamente. Por ejemplo, se desperdician ideas, habilidades de los colaboradores, y esto incluye no escuchar sugerencias o asignar tareas que no se usan su potencial. Es decir, tener personal que es, no sé, bueno para hacer diagramas o personal que es bueno para cálculos matemáticos y ponerlo a hacer operaciones totalmente diferentes. Se desperdicia esas habilidades que tiene la persona eh, o que se pueden potenciar también. Entonces, importantísimo, todas las personas a nivel de empresas, recursos humanos, jefes, líderes, tienen que por eso conocer a su personal eh, y, y con esto potenciar sus habilidades, poniéndolos a hacer las cosas que hacen mejor también. ¿Alguna consulta con los desperdicios o duda? Ok, sí, entonces continuamos. Modelo de fabricación
Uy, necesito. Estamos acá. Modelo de fabricación tradicional. Esto es como lo vemos. Usualmente vemos que en las empresas tenemos líneas que son horizontales, líneas que van de un proceso a otro, y que horizontales, lineales y listo, no hay cambios, ¿verdad? O no es que esto es lo que tengan las empresas, más bien las empresas vamos a ver que tienen tipos diferentes de fabricación, por lo menos las empresas grandes, pero en revisión, si lo vemos así de forma sencilla, lo más conocido o general podemos decir que es una fabricación horizontal o en línea, como lo vemos en este ejemplo, y por eso vemos las flechitas, pero tenemos muchos otros tipos de fabricación. Por ejemplo, el modelo de fabricación justo a tiempo, que es que tenemos lo necesario, las herramientas necesarias, producimos lo necesario y ya tenemos el producto al final. Vemos aquí anteriormente teníamos mucho material aquí en línea, en proceso, que estaban fabricando las personas, entonces aquí acumulamos también más y podemos hacer que las personas corran, que se desperdicie, que se caiga, que se maltrate, mientras que en el de justo a tiempo es justo lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos y no tenemos que acumular tanto material. Ahora bien, ¿cuáles son las técnicas utilizadas en los sistemas justo a tiempo? A nivel de áreas, ¿verdad? Tenemos que varios objetivos. En la parte de organización de las operaciones, en la parte de la programación de la producción, sistemas de apoyo a producción y recursos humanos. En la parte de organización de las operaciones se define cómo se ordena físicamente la producción para facilitar el flujo. En la parte de la programación de la producción se define cuándo y cuánto producir. Luego, en sistemas de apoyo a producción, aquí es donde tenemos técnicas que garantizan la calidad, la continuidad y la eficiencia. Recordemos que esa eficiencia es producir lo necesario o llegar al objetivo propuesto con el menor uso de recursos necesario. Entonces, cuando hablamos de eficiencias, a eso nos referimos. Y a nivel de recursos humanos es el enfoque en las personas para fortalecer el sistema productivo. Tenemos diferentes pilares en todas estas áreas. A nivel de organización de las operaciones tenemos tres diferentes. El pilar número uno sería líneas de producción mezcladas, que se puede hacer. Eso es un tipo de producción que también se basa en el justo tiempo, donde se tiene un nivelado de la producción, donde existe un aseguramiento de la calidad, que es el TQM, y a nivel de recursos humanos se fomenta la multifuncionalidad de los trabajadores. Entonces, las líneas de producción mezclada es una forma de producción que utiliza los sistemas justo a tiempo. Y luego hay otro tipo de fabricación, que es las líneas de fabricación en forma de U. A nivel de programación de la producción, se tiene un sistema de información pool, de jalar. El sistema de apoyo a producción es el mantenimiento productivo total y los recursos humanos tienen un control autónomo de defectos. Y luego, otro pilar sería a nivel de programación de la producción, los sistemas de aprovisionamiento de justo a tiempo, donde tenemos reducción de tiempos de preparación, que es el SMET. Todos estos, TQM, TPM, mantenimiento productivo total. El primero es el aseguramiento de la calidad y el último, el SMET, son filosofías o técnicas de mejora continua o técnicas sí, podemos decir de manufactura esbelta también, que son utilizados en la industria para reducción de tiempos, para aseguramiento de la calidad, etc. Y que los sistemas justo a tiempo los utilizan. Ahora sí, entonces, ¿qué podemos decir de la tabla anterior? Que cada columna representa un grupo de herramientas que
al combinarse permiten producción más rápida, menos desperdicios, costos más bajos, mayor calidad, mejor involucramiento del personal y procesos estables y predecibles. Todo lo anterior son herramientas de mejora continua, son herramientas de aseguramiento de la calidad que son utilizados en manufactura esbelta, es decir, en la manufactura donde reducimos desperdicios y que interviene en la parte de justo a tiempo también, porque en justo a tiempo buscamos también reducir desperdicios. Entonces ahora vamos a ver a detalle cuáles son esos tipos de líneas. La primera, la que vimos, que es líneas de modelos mezclados, esta se basa en que se fabrican distintos artículos en una sola línea. Esto de manera que cualquier puesto de trabajo de una línea debe estar preparado para trabajar con unidades de diferentes artículos sin repercutir en la eficiencia de la línea. Entonces, en otras palabras, se produce o se fabrican diferentes modelos o variantes de un mismo producto en la misma línea y de forma intercalada, sin necesidad de tener la operación para hacer grandes cambios. Entonces, esto es un tipo de línea que es muy utilizada. En mi experiencia, ¿qué les voy a decir? Depende de el tipo de producto que se esté realizando, ¿es bueno o no es bueno? Entonces, aquí en los ejemplos tenemos una planta automotriz que produce sedán, una camioneta o camionetas según demanda. Y en dispositivos médicos podemos fabricar distintas versiones de un catéter en la misma línea. Como les dije, en mi experiencia a nivel de dispositivos médicos, tenemos un área donde se fabrican distintos tipos de coils, que son productos que se utilizan a nivel del cuerpo para colocarse en las venas y evitar, digamos, aneurismas o evitar, no necesariamente solo aneurismas, sino cualquier tipo de inflamación o obstrucción que se tenga en las venas. Hay muchos tipos de coils y entonces se fabrican en las mismas líneas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que son tan similares los productos, pero no necesariamente iguales, que a veces tiende a mezclarse. Entonces las personas se equivocan y hacen el coil, no sé, un proceso de un coil en otro. Pueden haber errores documentales, pueden haber errores a nivel de proceso de ejecución y como el proceso es tan delicado, no es bueno tenerlo de esa forma. Es mejor tener líneas separadas para evitar problemas de calidad. Entonces, como les dije, esto es un tipo de modelos mezclados donde una misma línea produce diferentes tipos de productos, pero lo ideal es que sean productos, sí, similares en cuanto a proceso, pero que sean bastante fácil de identificar para que no hayan mezclas y no haya problemas como les indiqué, de calidad. Entonces, esto va a depender de cuándo utilizarlo, va a depender del producto. A nivel de automotriz lo veo más sencillo porque son productos bastante grandes, porque podrían ser bastante fácil de identificar y el proceso como tal puede ser muy similar, entonces es más sencillo. Pero para productos pequeños, productos difíciles o con más detalle, sería mejor no hacerlo. Entonces, igual en la empresa donde estamos, donde trabajo más bien, esta parte de coils más bien se tenía una línea de modelo mezclado y se está buscando cambiar a que sea una línea eh, que fabrique solamente un tipo de producto. Ahora bien, las líneas de modelos mezclados se relacionan con el justo a tiempo porque hacen producir según la demanda real, reduce inventarios, nivela la producción, logra cambios rápidos y mantiene un flujo continuo. Entonces, es una buena opción si se tiene los tipos de productos como ya les indiqué. Ahora, ¿cuál es la línea de fabricación en forma de U? Sencillamente lo vemos acá. Se llama en forma de U porque se ve de esta forma, como una U. Y
permite que un mismo operador pueda tener varias estaciones. Entonces va a reducir obviamente la cantidad de operarios, va a reducir que haya menos movimientos o transporte. Y lo que se hace es que se agrupan por familias los componentes similares y se constituyen líneas dedicadas a la fabricación de cada familia de componentes. Entonces, es una buena forma de esto, de reducir transporte, de reducir movimientos y entonces se hace más eficiente el proceso. Y la fabricación en forma de U va a mejorar el flujo, va a reducir desperdicios, favorece el trabajo multifuncional, permite sistemas pool también, jalar, facilita el control visual al estar más sencillo, más cerca, minimiza tiempos de movimiento, ya lo vimos, y hacen flexible la asignación de tareas. Y son uno de los diseños de planta más efectivos para aplicar los principios de justo a tiempo. ¿Alguna consulta o duda? Aquí lo vemos de forma gráfica más sencillo. Tenemos la operación A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y aquí tenemos tres operarios en este caso. El operario 3 hace las operaciones D, E y F. El 2 puede hacer la B, C, la H y la G porque son las más cercanas. Y el operario 1 puede hacer la operación A, E, I, ¿verdad? Estas dos que tenemos más cercanas. A veces también depende de la operación o de la línea, puede ser más pequeñita, entonces la misma operación puede hacer, perdón, el mismo operario puede hacer solamente, puede hacer todas las actividades. ¿Mm? Ahora bien, tenemos pilares del sistema de producción Toyota. Estos son un conjunto de métodos que permiten reducir desperdicios, mejorar el flujo, aumentar la calidad y hacer más eficiente un proceso productivo. Y se usan para los sistemas de manufactura esbelta o Lean, para hacerlos más flexibles, con alta calidad y bajos inventarios, que vamos a verlos más adelante. ¿Cuáles son estos pilares? El método de las 5 S, ¿verdad? Que esto es a nivel de orden, a nivel de identificación, pero a nivel de orden de forma general. Las tarjetas Kanban, ya las vamos a ver, el nivelado de producción, reducción del plazo de fabricación, SMED, y estandarización de operaciones. Este es el que vimos anteriormente, que es tener todas las herramientas necesarias para hacer cambios ya sea de maquinaria, de equipos, etcétera, de forma más ágil. Luego, sistemas de sugerencia y de círculos de control de calidad. Esto es que se tienen diferentes grupos para hacer mejoras. Andrea, ¿me escucha? Yoleni, ¿usted me escucha? Ok, entonces Andrea, tal vez si puede revisar su audio. Puede ser un problema de su audio y me avisa. Ok, vamos a continuar. Ujú. Y en estos círculos de calidad, de control de calidad, entonces se tienen diferentes eh, personas que forman parte del círculo de calidad, que son de diferentes áreas, y se utilizan para investigaciones, para mejorar procesos, para tener diferentes sugerencias e ideas y que se puedan hacer de forma más fácil, más ágil y más sencilla. Ujú. Luego tenemos implantación de control visual para la puesta en práctica de sistemas de calidad total y luego la aplicación del mantenimiento productivo. Todo esto son los pilares para el justo a tiempo que se deben utilizar. Entonces, a nivel de Kaizen, ¿verdad? Que eso es uno bueno, no lo vimos, pero es parte de lo que se utiliza también para la manufactura esbelta y también que tiene que ver con el justo a tiempo. Esa es una filosofía japonesa, claramente también, que significa mejora continua y consiste en una serie de estrategias para conseguir progresivamente una mejora en algo. Entonces, ¿cómo se utiliza el Kaizen?
A veces tenemos diferentes problemas en las empresas, no sé, que tenemos mucho desperdicio o que tenemos mucho scrap, muchos rechazos. Entonces, igual, lo que se hace es que, ok, ¿cuáles son las personas expertas en estos procesos, en los procesos que intervienen en la producción de este producto que se está desperdiciando o que se está rechazando? Entonces, se agenda una reunión con todas las personas que pueden intervenir, que tienen conocimiento, y también se hace una investigación, se apuntan ideas, se revisan, etcétera, y eso se le conoce como Kaizen. Em, para una mejora, para hacer una mejora. Se puede aplicar a una mejora de los procesos productivos, también se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, a nivel general, porque son mejoras. ¿Cuáles son los principios y reglas de la aplicación del Kaizen? Descartar las ideas fijas convencionales de la producción. O sea, que no siempre es, ok, esto es por algo específico, digamos. Tenemos que ver más allá de lo normal, debemos investigar más allá, debemos estar abiertos a cualquier tipo de sugerencia e ideas para poder investigarlo, porque a veces cuando tenemos reuniones de este tipo y omitimos ideas porque, no sé, se escuchan que no tiene sentido, esas ideas a veces pueden ser las que de verdad intervienen o las que son las causas raíces o intervienen con el factor o es un factor del por qué estemos teniendo ese problema. Entonces, todas las ideas son bien recibidas y todas las ideas hay que apuntarlas y revisarlas. Luego pensar cómo hacerlo y no por qué no se puede hacer. No se pueden poner excusas, empezar cuestionando las prácticas actuales. Hay que cuestionar las prácticas actuales. ¿Por qué? Porque ahí vamos a revisar que hay personas que no sé, que son los dueños de los procesos. Entonces ellos pueden decir, ah, pero es que esto lo hacemos así porque tal y tal. No importa cómo se haga, cuál es la razón. Tenemos que tener mente también abierta para poder cuestionar por qué lo hacemos de esa forma y poder estar anuentes a el cambio, porque si no, entonces no vamos a lograr ninguna mejora. No buscar la perfección, si no hay que hacerlo, o sea, no, si incluso se puede mejorar en un 50%, es una mejora igual. Corregir los errores de inmediato, si ya se saben y se encontró un problema y podemos corregirlo ya, hay que hacerlo ya. Si no se puede, porque significa muchas acciones adicionales, entonces empezar a trabajar en esas acciones adicionales. Nunca dejar de invertir en Kaizen, en mejora continua, hacer frente a las dificultades, preguntar 5 veces lo que sean necesarios y el por qué. Eso es también una herramienta de mejora continua. ¿Por qué pasa esto? Por esto. Y eso, por esto. Y así seguimos hasta poder llegar a una causa raíz o un factor contribuyente también. Buscar el conocimiento de 10 personas más que la sabiduría de una sola. Nuevamente, cuando hacemos reuniones de mejora continua o de Kaizen, buscamos que estén todas las personas involucradas en el proceso o en el problema que estamos revisando. Entonces, de diferentes áreas, entre más personas, claramente que si tengan que ver, no sé, vamos a hacer un problema, estamos investigando un problema de la limpieza en un área específica. No vamos a llamar a persona de logística que no tiene nada que ver, ¿verdad? Son las personas que pueden tener algo que ver, que tienen conocimiento y que entonces esa sabiduría de ellos nos puede ayudar a investigar, a entender y a buscar causas raíces y a mejorarlas. Y comprender que las ideas Kaizen son infinitas. Siempre se puede mejorar, porque por eso le llaman mejora continua. ¿Alguna consulta o duda? Ok, continuamos entonces. ¿Cuál es el ciclo de actividades de Kaizen? Lo primero es detectar los problemas, levantar los problemas reales que existen dentro de cada actividad o paso dentro del proceso. Luego se crea contramedidas, que son las soluciones efímeras, o sea, rápidas, para frenar la situación, más no es la opción más viable para mejorar. Pero ¿cómo le podemos llamar a esto? Son las medidas o acciones que ayuden a
para el sangrado. No es lo que va a corregirlo del todo, pero por lo menos nos va a ayudar a cerrar esa grieta para que no siga, para que no siga pasando. ¿Cuál puede ser una opción de esto? Estamos produciendo algo y tenemos mucho stock, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Paramos de producir. Cambiamos rápidamente la producción o el producto, digamos, vamos a cambiar el bill plan y hacemos un cambio a nivel de modelo o de producto. Dejamos de producir ese porque estamos teniendo mucho inventario de este y no se está vendiendo. ¿Ok? Entonces ya, detuvimos el sangrado. Ahora bien, ¿por qué teníamos sobreproducción? ¿Qué estaba pasando? Entonces ya empezamos a hacer la investigación. ¿Por qué? Porque se había hecho un cálculo y ese cálculo nos decía que teníamos mucha demanda, mucha demanda en este mes. Entonces se tenía que tener más inventario del habitual. ¿Y por qué se tenía más demanda de lo habitual? Porque eso fue lo que revisó la gente de demanda. ¿Y qué pasó? Bueno, que cambió la producción. Ya no está, el cliente ya no está produciendo o ya no está demandando esa misma cantidad. ¿Y por qué el cliente ya no está demandando? Porque hay un producto mejor en la calle o porque nuestro producto estuvo mucho tiempo sin producir, entonces las personas o los doctores se acostumbraron a otro producto. Entonces ahí van observando que existen diferentes respuestas y de esas respuestas pueden haber otros por qué. Y eso es lo que hay que investigar al final, cuál es esa causa raíz. Luego, se determina la ruta de la causa para comprender en detalle los elementos que generaron la situación anterior. Ya lo vimos, todas estas preguntas nos ayudan a determinar la ruta de la causa. Luego, soluciones hipotéticas. Después de comprender la causa, es hora de crear diversas posibles soluciones para evaluarlas. Es necesario evaluarlas. Luego se prueban las soluciones para ver cuál es la mejor y cuál da el mejor resultado. Luego se implementa la solución, ya que determinamos cuál era la mejor y daba el mejor resultado, entonces se implementa y por último se estandariza. Aquí es donde formalizamos el trabajo. Y todo esto ya tenemos una mejora continua, que es el Kaizen. ¿Consultas o dudas? ¿O algún ejemplo que quieran dar? Que hayan tenido en sus trabajos o que hayan participado también. ¿No? Andrea o Jorleni. Ujú, ujú, ujú. ¿Y usted cree que hay alguna mejora que se pueda tener en ese proceso, en empaque? ¿O se la ha pedido también? Mm, ujú, ujú. Entiendo. Si ya llega a su proceso, malo, más bien. Y hay mucha cantidad. Wow. Ujú.
Ujú. Mucho desperdicio, más bien. Ujú, ujú. Ok, bueno, tal vez ahí no tenemos el contexto específico, digamos, de cuáles son los problemas específicos. Lo que usted mencionó es que son problemas de materia prima, pareciera, o el material. O sea, que hay un producto y ese producto tiene diferentes componentes o materiales y pareciera que el material como tal es el que viene dañado. Ujú. Entonces, con eso también se puede hacer un Kaizen, se puede ir a revisar, ok, este producto, eh, el modelo tal, tiene cierta cantidad de rechazos que son por materia prima. Entonces, ahí se revisa con las diferentes personas, no sé, la gente que hace la revisión del material, la gente que produce, ajá, como en Comin, la gente de ingeniería, la gente de calidad, la gente que hace la QL, digamos QC, por ejemplo. Em, y entonces empieza a preguntar, ok, ¿por qué la materia prima viene dañada? Entonces Incoming puede decir, bueno, porque tenemos un AQL, no revisamos todo el material. Entonces ahí pueden preguntar otros, ok, pero ¿por qué si un AQL es un sistema estadístico, está fallando? Se está haciendo correctamente. Entonces ahí se puede ir a revisar el tema de inspección y ahí se puede encontrar otras cosas. Esos pueden ser una de las acciones para ir a revisar. Y en esas acciones, no sé, se puede encontrar que, vea, es que no se estaba haciendo bien ese AQL. ¿Y por qué no se estaba haciendo bien ese AQL? Porque la persona no estaba entrenada correctamente, la que está realizando el AQL. Pero todo esto son preguntas que se tienen que ir a investigar y a ir a entender, ir a ver el proceso para revisar si al final está correcto, se está haciendo bien o hay algún problema adicional, ¿verdad? O puede ser también que no sea necesariamente el tema de la inspección, sino que pasó bien desde incoming, pero es que en el proceso productivo algo pasa a nivel de manipulación que dañan precisamente ese material. ¿Por qué? Porque es una materia prima que es muy delicada, porque el proceso productivo, digamos, ya en el cuarto limpio, como eso es tan delicado y el tipo de proceso, no sé, pasa por eh, una estación donde hay que colocarlo en la mesa, donde hay que moverlo y en ese movimiento se puede dañar, todo eso hay que ir a revisarlo. ¿Y cómo se hace eso? Primero, eh, haciendo ese grupo de las personas que están involucradas en ese proceso, pidiéndoles su opinión de dónde puede ser, dónde ellos creen que puede venir ese problema. Y una vez que ya tengamos todas esas posibles causas, todas esas posibles variantes o variables donde se puede causar, entonces vamos a ir, ok, vamos a colocar estas acciones. Entonces, esta persona va a ir a revisar el proceso. O esta y esta va a ir a revisar este proceso donde puede causar. Van y lo revisan, lo toman foto, le toman video, lo ven, preguntan y ahí pueden venir con más acciones. La otra persona, bueno, va a ir a revisar el proceso de la inspección. La otra persona va a ir a revisar cómo se empaca ese producto, etcétera. Pero todo eso es parte de lo que se hace como parte de un proceso de Kaizen, de mejora continua. Se detecta el problema, se crean las contramedidas, se determina la posible causa, se dan soluciones hipotéticas, se prueban las soluciones, se implementa y se estandariza. Ese siempre es el flujo y se hace con ese grupo de personas para que tengamos esa riqueza de ideas. Ujú. ¿Consultas o dudas? Gracias, Yurleni, por el input. Ok, entonces, ¿qué es Kaizen? Mejora continua. Una filosofía que impulsa a mejorar todos los días, en pequeños pasos, involucrando a todos los trabajadores y su idea central es siempre se puede mejorar. Por eso se llama mejora continua. Y por eso siempre cuando vemos mejora continua lo vemos como un círculo porque no tiene fin. Siempre se llega a un punto, se mejora y se sigue mejorando. Ahora el justo tiempo
es producción sin desperdicios. Se busca producir solo lo necesario cuando se necesita y en la cantidad justa. ¿Y cómo se relacionan el Kaizen con el justo al tiempo? El Kaizen hace posible el justo a tiempo. El Kaizen elimina desperdicios o mudas y el requisito del justo a tiempo. El justo a tiempo exige estándares, los Kaizen los mejora. El Kaizen o la mejora continua impulsa al personal a apoyar el justo tiempo y la mejora continua o Kaizen apoya las herramientas de justo a tiempo. Entonces, Kaizen es el motor que permite que el justo a tiempo funcione, porque sin mejora continua no sería posible producir un justo a tiempo. ¿Okay? ¿Consultas o dudas con todo este tema? Kaizen, justo a tiempo, sistema de producción Toyota, desperdicios. Entonces vamos a continuar con los procesos productivos. Los procesos de producción son un conjunto de actividades donde uno o varios factores productivos se transforman en productos. Entonces, la transformación crea riqueza, es decir, añade valor a los componentes adquiridos por la empresa. Entonces, aquí lo vemos. Tenemos un proveedor que nos da materia prima. Esa materia prima se transforma en un proceso y se tiene una salida, que es un output, que se entrega. En todo este proceso se agrega valor y se entrega entonces un producto final al cliente. Y cuando hablamos de valor añadido o valor agregado, es toda actividad que transforma el producto de manera que el cliente está dispuesto a pagar por ello. Entonces, en otras palabras, lo que realmente aporta valor desde la perspectiva del cliente. Esto es valor añadido o valor agregado. Cuando hablamos siempre de valor añadido o valor agregado, o valor, perdón, agregado, entonces lo que realmente aporta valor desde la perspectiva del cliente. ¿Claro con eso? ¿Claros todos? Ok. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de actividades que agregan valor? Ensamblar una pieza que el cliente necesita, fabricar, moldear o cortar un componente, esterilizar un producto médico, porque claramente va a asegurar su función, empacar un producto en su presentación final para el cliente, verificar una característica que es crítica para la seguridad, si el cliente la exige. ¿Y cuáles son ejemplos de actividades sin valor añadido o sin valor agregado? Los desperdicios o mudas, mover materiales de un lugar a otro, esperas entre procesos, inventarios, inspecciones innecesarias, retrabajos o búsqueda de herramientas. Todo eso no agrega valor, porque el cliente no va a pagar por eso. Ahora bien, para eliminar estos desperdicios y para tener productos donde se tengan, ojalá, solo actividades que agreguen valor, existen tipos de distribución o arreglos físicos en un proceso productivo, que son la distribución por proyecto, los centros de trabajo, las celdas de manufactura, las líneas de ensamble y los procesos continuos. La distribución por proyecto se utiliza cuando el producto es grande, complejo o fijo, como lo que es un avión, o puede ser también incluso carros o camiones, cosas grandes. El producto, en razón de su volumen, permanece en un lugar fijo y el equipo de producción va hasta el producto y no al contrario. Entonces, ejemplos típicos: la construcción de un puente, barcos, edificios o aviones, casas y caminos, y algunos tipos, no sé, ya lo vimos como aviones. En realidad, carros, como son piezas pequeñas a veces, no necesariamente se hacen en este tipo de distribución por proyecto. Va a depender tal vez del, como les dije, del tamaño, un camión o algo así que sea bastante grande. Y los bienes que se producen con este tipo de distribución suelen ser manejados empleando las técnicas para la administración de proyectos. Ahora, los centros de trabajo. Esos son los que agrupan máquinas, equipos, funciones o procesos que son similares en un mismo lugar y son ideal para producción por lotes pequeños y productos variados. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Las perforadoras en un área y todas las troqueladoras en otra. Entonces son procesos o estaciones que son similares, y entonces lo que vamos a hacer es que las piezas van a pasar por esas estaciones y en esas estaciones van a ser todas las mismas, porque tal vez sea más sencillo.
Ahora bien, ¿cuáles son las celdas de manufactura? Son las que agrupan máquinas diferentes en una célula donde se produce una familia de productos similar. Entonces, en una sola línea se tienen diferentes tipos de máquinas y se realiza toda una fabricación de productos o familias que son similares. Son enfocadas en flujo continuo y reducción de desperdicios. Y estas células son diseñadas para desempeñar un conjunto específico de procesos y se dedican a una variedad limitada de productos. Se pueden tener diferentes tipos de células porque va a depender del producto o de la familia y esas células entre sí van a cambiar. Pueden tener esta célula fabrica este tipo de producto, entonces tiene esta máquina XYZ y esta otra, como fabrica este otro producto, entonces tiene las máquinas Z, porque produce un proceso similar, pero va a tener H y J también, entonces son diferentes. Y luego las líneas de ensamble son las estaciones que están ordenadas según la secuencia del proceso. Se refiere a un lugar o un espacio donde los procesos de trabajo están ordenados en razón de los pasos sucesivos que siguen en la producción. ¿Por qué? Porque el producto avanza paso a paso. Entonces, se tiene la ruta que sigue cada pieza en una línea y para la fabricación de un producto, las piezas separadas pasan de una estación de trabajo a otra a un ritmo controlado y siguiendo las secuencias necesarias. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Los juguetes, cuando sembramos juguetes, o aparatos electrónicos y automóviles. Entonces aquí vemos que hay diferentes estaciones, entonces se hacen grupos de piezas, podemos decirlo así, en esas diferentes estaciones, porque son piezas similares. Entonces, qué sé yo, juguetes. Entonces, en esta estación se fabrica todas las cabezas. En esta se fabrica todas las manos, que son al final diferentes productos, pero que la fabricación es la misma o el producto al final es el mismo, solo que si combinamos esta cabeza con esta pierna, se hace distinto. Y al final se van ensamblando. Entonces por eso se utilizan en este tipo para este tipo de productos. Juguetes, aparatos electrónicos, porque al final son ensambles también. Y los procesos continuos son los flujos o líneas donde el flujo, más bien el flujo, o líneas donde el flujo nunca se detiene y es altamente automatizado. Entonces, lo que se tienen son equipos principalmente. De hecho, usualmente se tienen máquinas que podrían estar funcionando 24 horas si fuese necesario. ¿Para qué? Para no tener que apagarla y arrancarla cada vez, porque solo el hecho de apagarla y encenderla resulta muy costoso. Entonces, cuando se tiene totalmente automatizado, totalmente eh, que se hace con maquinaria, se puede tener ese tipo de proceso, porque tenemos el equipo necesario para la fabricación de esos productos. Ahora, ¿cuál es el producto por tareas? Es el proceso, flujo por tareas. Es el proceso de producción que está formado por tareas. Y una tarea es cualquier acción realizada por trabajadores o máquinas incluso sobre materias primas, productos semi-terminados o productos terminados. Tenemos tareas esenciales, tareas auxiliares, tareas de apoyo y tareas superfluas. ¿Cuáles son esas tareas esenciales? Son las que transforman o cambian las características físicas o químicas de los materiales. ¿Cuál es un ejemplo? Soldar una pieza. Eso es una tarea esencial porque es necesaria sí o sí y porque va a cambiar esa característica de la materia que estamos utilizando o que estamos procesando. Y ahora, ¿cuáles son las tareas auxiliares? Son las que son complementarias, son de menor rango, pero necesarias, como por ejemplo la carga o descarga de piezas para ser transformadas. O sea, son necesarias, se necesitan para hacer ese proceso, pero no van a transformar directamente ese material que al final se va a convertir en nuestro producto final.
Las tareas de apoyo son de ayuda para hacer operativo y poner a correr el proceso. ¿Cuáles son algunos ejemplos? La preparación y ajuste de la maquinaria. ¿Por qué? Porque necesita que esa máquina esté lista, se necesita que trabaje para poder transformar esos materiales en mi producto final, que son las tareas esenciales, pero que no son esas tareas esenciales. Son solamente necesarias para poder utilizar ese equipo y entonces le conocemos como tareas de apoyo. Y las tareas superfluas son acciones que ocurren irregularmente y que requieren actuaciones que no añaden valor al producto. O sea que son a veces pasan, a veces se dan y en realidad no agregan valor al producto, ¿verdad? No va a ser algo por lo que el cliente pague. Por ejemplo, una reparación de averías. Algo se dañó, lastimosamente es un desperdicio, estamos detenidos, pero hay que hacerlo y puede ocurrir porque no todo es perfecto, porque tenemos cierta probabilidad de ocurrencia de efectos, cierta probabilidad de que haya un error humano, cierta probabilidad de que una máquina se dañe y entonces todas estas tareas necesarias para poder poner en marcha nuevamente ese proceso productivo van a ocurrir, son esporádicas, pero pasan. Y a esas tareas esporádicas que pasan y hay que hacerlas, se lo conocen como tareas superfluas. Entonces, en resumen, los procesos, ya de todo esto se resumen de todo el material que acabamos de ver. Los procesos productivos son la forma en que una empresa organiza la fabricación de un producto. Cada uno define cómo fluye el trabajo, cómo se asigna tareas, y por eso revisamos las tareas, los tipos de tareas, cómo se organiza la producción, ya vimos cómo se puede realizar esas líneas para que haya una mejora, un proceso más eficiente, dependiendo también del tipo de producto. Y de aquí nace la necesidad de mejorar, tener Kaizen también, de ordenar, que es parte de las herramientas, 5S por ejemplo, y reducir desperdicios, que es parte también del justo tiempo. El justo tiempo es un sistema que depende totalmente de que el proceso productivo esté bien organizado, fluido y libre de desperdicios. Por eso vimos lo que son tareas, por eso vimos cómo se pueden organizar las líneas para tener una mejor calidad, un mejor flujo, menos desperdicios. Y el Kaizen no es un método de producción, sino es una cultura de mejora y que es la base del sistema justo a tiempo, para que este sistema justo a tiempo funcione bien. Y el sistema de producción de Toyota une todo en una metodología integral. Todo esto que vimos, de mejora, de justo tiempo, de Kaizen, lo une todo para producir con calidad, bajo costo y sin desperdicios. Entonces, los procesos productivos son la estructura, el Kaizen mejora esos procesos constantemente, el justo tiempo se apoya en esos procesos mejorados para producir sin desperdicios o sin mudas. El valor añadido es el criterio que guía qué eliminar y qué mantener. Y todo esto se integra bajo lo que es el sistema de producción de Toyota, que es el sistema más completo y reconocido de producción eficiente y que es la base también de la manufactura experta. ¿Alguna consulta, alguna duda, comentario? Si no, esto sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias. Que pasen una buena noche.